Signos Vitales, el programa de reflexión bíblica. El elemento vital aquí en nuestro programa es el ejemplar de la palabra de Dios, ejemplar que es vivo y eficaz. Esta palabra es penetrante, más que una espada de doble filo, discierne hasta las intenciones del alma. Así que le invitamos a conseguir un ejemplar de la Biblia, la palabra eterna de Dios. Al leerla se adquiere sabiduría, al creerla se adquiere fe y salvación, y al practicarla se adquiere una vida abundante, una vida sin temores, una vida abundante y alegre, de saber que Dios no solamente existe, sino que quiere tener cercanía con el ser humano. El problema no es de Dios, el problema es del hombre, que no quiere esa cercanía divina, huye desde el Edén. Nuestros representantes, Adán y Eva, desde allá se están escondiendo, cubriendo su desnudez con hojas de parra, dudando de sus promesas, que todas son sí y son amén y son para bien. Y la última gran manifestación de ese Dios que quiere tener compañía, que quiere tener presencia en nosotros, con nosotros. Esa última gran revelación es cuando Él decide visitarnos en persona, el Mesías, el ungido, el enviado, el Cristo, Jesús, Yeshua HaMashiach. El Verbo eterno de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Todo lo que quiera conocer de Jesús, la Biblia es el único texto autorizado. Ni las visiones, ni los sueños, ni las encíclicas, ni las bulas, solo la palabra. Y ese Jesús se revela ahí en Juan capítulo 10, verso 31. Desde el 30 me gustaría que miráramos. En el 30 Jesús le está diciendo a un grupo de personas que lo están buscando: yo y Dios somos lo mismo. Y eso riñe con la mentalidad, con la tradición de ese tiempo de los judíos. ¿Cómo es posible que un hombre sea Dios o que Dios se vuelva hombre? Y tal vez hasta hoy ha llegado ese prejuicio. Y de verdad, ese prejuicio para mucha gente y sobre todo para el pueblo de Israel ha sido como una constante. Quiero decirle, amable buscador, con toda la sencillez que pueda expresar mi boca, sin ningún tipo de presión, sino como compartir una verdad liberadora para mí, y es esta: Jesús es Dios, y Dios se humanó en la persona del niño de Belén, Yeshua, el enviado. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Tan grande fue esa verdad, amable televidente, que la historia quedó partida en dos: antes del niño en el pesebre y después de ese niño en el pesebre. Eso fue un acontecimiento cósmico, hubo una estrella en el cosmos. Eso fue un acontecimiento político y social. Tembló Herodes cuando supo que había nacido Dios entre los hombres. Y cuando Jesús expresaba eso a sus contemporáneos, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No aceptan los judíos que Dios se haya humanado.
Verso 30, yo soy Dios y Dios está en mí, dijo Jesús, y tomaron piedras para apedrearle. Amable televidente y buscador e inquieto en estas cosas espirituales, en estas verdades eternas, tengo que decirle con toda la humildad que pueda yo hablar, pero con toda la convicción, sin ninguna sombra de duda, que Jesús es Dios, que Dios nos visitó. Hoy en día pueden apedrear a algunos, ¿no? Porque otros dirán, bueno, pues hay muchos caminos, no hay sino un camino y es Jesús porque es Dios hecho hombre. Mahoma no es Dios hecho hombre, Buda no es Dios hecho hombre, Confucio no es Dios hecho hombre. Solamente Jesús es Dios hecho hombre. Ojalá y memorizara el versículo 10:30. Jesús dice, yo y el Padre uno somos, y tomaron piedras. Y verso 32, Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Muchas buenas obras. Las obras son una credencial de Jesús. Convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, abrirle los ojos a los ciegos, levantar de la tumba a Lázaro y a los muertos. ¿No son credenciales suficientes para nosotros entender que Jesús es Dios? ¿Por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de estas obras que yo he hecho me van a apedrear? Y el verso 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Te apedreamos por una blasfemia, que siendo hombre te haces Dios. Bueno, ¿le suena a usted a blasfemia el hecho mismo de Dios tomando forma humana? Eso dice allí ese versículo 33. Yo he titulado esta reflexión La blasfemia. Blasfemar es decir algo absolutamente contrario a Dios. Pues esto que parece una blasfemia a los oídos de los religiosos y judíos de esa época es una hermosísima y preciosa verdad trascendental y maravillosa de Dios. Amables buscadores, Jesús es Dios. Amables buscadores, la verdad es lo más importante para conocer. Y esa verdad no es una filosofía. Oh Dios, cuánto diera yo para que la gente entendiera que la verdad no es la ciencia, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una doctrina, la verdad no es una religión. La verdad, amable televidente, es una persona, Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, por decirle eso a los religiosos y teólogos de su época, le dijeron que era un blasfemo. Léalo usted en el versículo 33. No te apedreamos por buenas obras que hagas, te apedreamos por la blasfemia, que siendo hombre te haces Dios. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dijo, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Qué linda reflexión. No olvide usted, amable inquieto de verdades eternas, este texto de Juan, capítulo 10, verso 30, hasta el verso 38. Entonces, aquí tenemos claramente, con toda
la trascendental consecuencia, esta verdad. Dios, el eterno y creador, quiso que le conociéramos nosotros. Y le voy a decir algo para terminar. Nunca la mente humana hubiera conocido a Dios si Dios no toma la iniciativa y se revela. Y así lo hizo Él. Dios quiere que le conozcas. Tomó la iniciativa y se hizo hombre. Nos habló antropomórficamente para que le conozcamos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y yo se lo confirmo hoy con toda la autoridad que pueda tener. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Eso es la fe.